Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días y bienvenidos a todos a una masterclass más de Fundación Beca. Estamos muy contentos porque creemos que este tema que vamos a hablar hoy de la economía circular, pues es muy importante hoy en día para todos, que estemos bien enterados de qué es, por qué y sobre todo pues que lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, porque pues de esto depende nuestro futuro, ¿no? El futuro de todos. Entonces, les voy a comentar, como siempre, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y las vamos a contestar al finalizar la sesión, pero pueden ir escribiendo las preguntas sin ningún problema, ¿ok? Les pido, por favor, dar la bienvenida a Nelly Córdoba. Les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Nelly Córdoba Perfecto. es ingeniera industrial por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con estudios de posgrado en Ciencias de la Administración de Negocios en la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y un diplomado en alta dirección en IPADE. Colaboró durante 23 años para dos empresas globales del sector de aditivos alimenticios en México y América Latina. Su experiencia es en la dirección de operaciones, gerenciamiento de plantas de manufactura y cadena de suministro. Actualmente es cofundadora de Espiral Verde, cuyo objetivo es dar a conocer e implementar la economía circular en las organizaciones que se interesen por un crecimiento sostenible y responsable con las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Nelly, por tu apoyo en esta plática ¿Cómo estás? Qué y bien. Muchas gracias por venir te más temprano. dejo ¿Dónde los vas a estar? micrófonos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Andy. Gracias a Fundación Beca por esta oportunidad de venir a platicar con ustedes este importante tema. Y bueno, como ya lo mencionó Sandy, pues realmente es traer este concepto a algo muy sencillo que podamos entender todos y que lo podamos aplicar. Y el título de esta sesión no es una casualidad. Conforme vayamos entendiendo el tema, vamos a ver cómo se liga este tema a la parte de crecimiento y liderazgo. Y si bien mucho de esto se aplica más al entorno a lo mejor de negocios o de industria, lo podemos reflejar y lo podemos llevar a cabo en nuestro día a día con nuestras familias y nuestro entorno, ¿no? Eh, es muy claro que todos tenemos como objetivo en esta vida, pues, progresar, desarrollarnos, crecer, y no solo para nosotros, sino es algo que también queremos para nuestra familia, nuestros seres queridos. Entonces es algo que podemos aplicar en todos los ámbitos. Entonces, bueno, empezamos con una definición. No sé qué tanto a lo mejor los participantes hayan ya escuchado sobre este concepto de economía circular, que suena como muy, a lo mejor, algo complicado, ¿no? Pero en realidad es un concepto que nos habla de esa administración de nuestros recursos, ¿no? Y hay una definición que se dio y que se está trabajando entre diferentes organizaciones, pero esta definición es del Simposio de Economía Circular en México de 2021 y habla de que economía circular es un modelo de gestión sostenible de recursos escasos susceptibles de usos alternativos, donde todos los productos y servicios que se obtienen se distribuyen a quienes los valoran y regeneran continuamente para lograr un bienestar ecosistémico. Economía circular tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos, vemos aquí en esta imagen que tiene que ver con entender que todas esas materias primas que hemos tomado de la naturaleza para convertirlos en algún producto o servicio, normalmente lo que sucede es que lo desechamos. Y vamos a ver más adelante cuáles son las cadenas de suministro que más impactan, ¿no?, al planeta, y que la economía circular ya nos dice que esos recursos los tenemos que volver a reincorporar a los procesos. Ya no es el tema de utilizar una vez y desechar, sino alargar la vida útil de esas materias primas, de esos productos
que hoy ya nos están dando servicio, ocuparlos lo más posible, ya sea para el mismo fin o para un fin alterno, y finalmente desechar lo menos posible e incorporar lo más que se pueda a la parte de reciclaje o a la parte de otro uso en la cadena de suministro. Entonces, como ven, abarca desde la parte de diseñar productos y servicios, pensando en economía circular, pensando en cuál va a ser el siguiente uso de lo que hoy yo estoy diseñando, llevarlo al ámbito, sí, de la producción. Sabemos hoy que todo el tema de la producción y la distribución de los bienes y servicios está muy apoyado por la tecnología y que hoy precisamente lo que más se hace es hacer una producción masiva para un consumo masivo, ¿no? Em, lo que se intenta ahora es, ok, ya produces, distribuiste, pero entonces vas a reparar y vas a reutilizar lo más que se pueda. Al final vas a recolectar cuando ya no te da el servicio que tú requieres y lo vas a incorporar a ese proceso de reciclaje. Les voy a presentar un video que ayuda también a entender de una forma muy sencilla esto que les estoy explicando, pero verlo gráfico a veces es como más ilustrativo, ¿no? Entonces, a ver, ahí voy a proyectar y me dicen por favor si lo ven. Un segundito. ¿Pueden ver ahí? Sí, Nelly. Sí, ya. Perfecto. ¿Se escucha? ¿No? Un segundo, déjenme ver acá. Necesito compartir el sonido. Vamos de nuevo. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados. Y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor.
Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Ok, bueno, entonces aquí regreso a la presentación. Me avisan, por favor, si la ven bien. Ok. Bueno, creo que este video ayuda mucho a entender el concepto y cómo lo bajamos o cómo lo aterrizamos a nuestra vida diaria. Estos temas o problemas globales que la humanidad está enfrentando a veces se ven tan grandes y nada más nos causan preocupación si somos personas responsables, ¿no? Entonces, debemos de entenderlos como a nivel local o cómo en nuestra vida diaria formamos parte hoy en día del problema, pero también cómo podemos formar parte de la solución. Como ustedes vieron, escucharon en la reseña que les compartieron sobre mi experiencia profesional, yo trabajé muchos años y sigo trabajando, de hecho, ahora en otro aspecto, pero en temas de cadena de suministro, ¿no? En temas de hacer que lleguen insumos para pasar por un proceso de producción, para trasladarlos al punto de consumo y para llevar a cabo todos estos procesos de apoyo que hacen que nosotros en nuestra vida diaria tengamos productos que son sanos, ¿no? Y que no nos van a causar tampoco ningún problema. Todas estas cadenas de suministro, hay 8 en específico, que son las que más están generando impacto en el planeta y en los recursos que tenemos disponibles. De todos ellos, de todas esas cadenas de suministro, nosotros somos usuarios, formamos parte, hoy somos consumidores, ¿no? Somos a lo mejor clientes. ¿Cuáles son esas cadenas de suministro que están generando la mayor cantidad de emisiones? En el entendido de que cuando hablamos de emisiones, son las emisiones de efecto invernadero que están provocando pues los cambios climáticos, pero que y que todo se traduce a la equivalencia de lo que es dióxido de carbono, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? La cadena de suministro de la comida es una de las que más impacta hoy en día y es uno de los puntos en donde podemos tomar acciones específicas como consumidores, pero la comida genera el 25% de las emisiones en el planeta. El proceso de agricultura, ¿no? Como tal, y todas las cadenas de suministro después llevan un impacto que tiene que ver con el traslado de los insumos y el proceso de manufactura. Después de esta cadena de suministro de la comida viene la de la construcción. La mayoría, ojalá, de nosotros tenemos acceso a vivir en una casa habitación, ¿no?
todo lo que nos rodea, todo lo que nos da servicio para vivir en el confort que hoy estamos, consumió recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces hay que empezar a visualizar, ok, qué recursos se requirieron para yo tener los servicios que tengo hoy en día en mi casa, en mi oficina, en mi escuela, ¿no? El tema de la moda, ¿no? La cadena de suministro de lo que es el fast fashion, que le llaman en inglés, tiene que ver con toda esta producción rápida y muy ágil de nuevos diseños, de estar en tendencia, de ocupar muchos recursos para generar pues todas esas telas, textiles y accesorios que llevamos y que ocupamos en el día a día, ¿no? Después viene toda la industria de lo que se le llama el fast moving consumption goods, que tiene que ver con todos esos bienes que ocupamos de un solo uso, ¿no? Que resuelven situaciones como muy rápidas, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que requerimos para nuestro día a día, para nuestra higiene, para nuestra diversión también, para todo lo que hacemos en nuestro día a día. Después viene la cadena de suministro de los electrónicos. Todos nosotros, y hoy, gracias a la tecnología y gracias a la electrónica, nos estamos conectando, estamos teniendo la posibilidad de esta plática, pero entonces hay que estar conscientes de ese uso que le estoy dando precisamente a toda la parte electrónica, toda la parte de automóviles, ¿no? Hoy en día el automóvil es pues un básico, ¿no? Pero entonces igual hay que pensar qué se requirió para que yo me pueda mover en este automóvil, en este autobús, en este tren, en este barco, en este avión, ¿no? Los servicios profesionales, aunque no lo creamos, es una cadena de suministro o cadena de valor que hoy en día está generando también mucho impacto. Todas las empresas en general, más probablemente las que tienen representación en varias ciudades o países, se requiere que sus ejecutivos, sus empleados viajen, ¿no? Y además de todo lo que consumen las oficinas donde vamos a trabajar. Entonces, el dar servicios también tiene un impacto, ¿no? Y a veces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que, bueno, es que yo soy responsable, yo cuido el agua, yo, no sé, tiro la basura en su lugar, pero yo estoy dando un servicio, ¿no? Yo estoy trabajando para una empresa y cómo mis servicios están impactando. Y de ahí nos vamos a todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro apoyada por todo lo que es la logística y el transporte. Hoy todas estas cadenas de suministro son lineales, es una economía lineal. Sacamos recursos de la naturaleza, los transformamos, los ocupamos y los desechamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio? ¿O dónde entra nuestra participación en este problema que es global, pero que podemos empezar a hacer muchas cosas, a tomar muchas acciones que localmente van a empezar a generar un cambio? Creo que todos también habrán escuchado que existen ya las herramientas para hacer nuestro cálculo de la huella de carbono, ¿no? Nuestra huella ecológica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como ya les expliqué anteriormente, toda el agua que bebemos o que ocupamos para cocinar, para generar todos los productos y servicios que ocupamos, genera un impacto, ¿no? La electricidad que estamos ocupando, el transporte que ocupamos también, todo el combustible que estamos utilizando para movernos, ¿no? Para transportarnos de un lado a otro, el gas que ocupamos para calentar el agua, para cocinar, y también genera una huella positiva el que tengamos ahorros, ¿no? En que conscientemente estemos a lo mejor reciclando, estemos dando disposición adecuada a la basura, o que a lo mejor tengamos un carro eléctrico, no sé, ¿no? Todo esto existen ya mecanismos o herramientas muy sencillas donde uno puede entrar. Yo les estoy poniendo ahí algunos ejemplos, donde ustedes entran y con las preguntas que ustedes contestan, pueden ir haciendo un cálculo de cuánto eso es equivalente en emisiones de dióxido de carbono que tiene efecto invernadero en el planeta. Y yo hice un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de cómo como profesionista, cómo dando los servicios que yo doy,
a las empresas donde he trabajado, la forma en que tengo la necesidad de moverme, de viajar, de consumir algunos productos y servicios, bueno, resulta que yo que soy consciente, ¿no? De que toda mi actividad humana genera un impacto, pues yo con mi estilo de vida estoy consumiendo 99 árboles, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos árboles equivalentes ustedes están consumiendo con su estilo de vida? Y cuando uno va haciendo esta reflexión o este análisis y va también haciendo como algunas modificaciones, bueno, yo a lo mejor ya no consumo plástico de un solo uso. Y entonces uno va viendo cómo se mueve y cómo se va reduciendo o empeorando nuestra huella de carbono. Entonces, una primera invitación de este taller es que midan y que sean conscientes de cuál es el impacto que su vida diaria está generando. Ya que tenemos este concepto, ¿no? Un poco más entendible, conectamos con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es donde creo que sin mayor conocimiento, pero con la conciencia de que tenemos todos que colaborar, podemos adoptar como propio, tomar acción ahora, y ahí es donde empezamos a unirnos a la economía circular. ¿Cuál es el que estoy aquí resaltando de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? La producción y el consumo responsable. Probablemente muchos dirán, bueno, yo no produzco nada, ¿no? En este ámbito, en este grupo, en donde estamos compartiendo precisamente esto, difícilmente no producimos nada. O producimos un servicio o podemos proveer también ayuda o no sé, muchas cosas que interactúan con la sociedad, ¿no? Entonces, algo producimos, puede ser que en menor medida. Lo que es un hecho es que todos consumimos. Todos tenemos la necesidad de consumir algo. Y conforme vayamos siendo más conscientes y estudiando más todo esto que tiene que ver con economía circular y el consumo consciente, vamos a ver que no solamente vamos a incidir o ayudar en ese objetivo 12 de producción y consumo responsable. Con nuestras acciones también podemos inclusive incentivar con esta plática, por ejemplo, yo creo que estamos apoyando el objetivo 4, ¿no? Educación en la calidad. Queremos también demostrar y vamos a llegar a la conclusión que el hacer los cambios que vamos a ver más adelante nos van a generar salud y bienestar. El ser conscientes de la cadena de suministro que tanto impacta, que es la de los alimentos, en la medida que yo no desperdicie y solamente compre y consume lo que necesito, contribuyo a que haya a lo mejor cero hambre en el mundo. Entonces, creo que este enfoque de reconocer que somos parte de un gran planeta, de un gran mundo, de una gran sociedad, a veces puede ser abrumador, pero con acciones específicas y viendo cómo con mis pequeñas acciones puedo incidir en resolver esos grandes problemas, se genera un gran cambio, ¿no? Ahora, todo esto tiene como base que debemos incorporar a nuestra estrategia de negocio o estrategia de vida, el concepto de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? La parte principal viene con ser sustentable, ¿no? Con el uso responsable de los recursos. Pero también tiene que ver con esos otros objetivos de desarrollo sostenible, y lo que nos está de alguna manera recomendando el Foro Económico Mundial es que ese es el primer paso. Si yo integro la sostenibilidad a la forma en que vive mi familia, a la forma en que opera mi escuela o mi empresa, vamos a poder influenciar, y también como usuarios y como sociedad consciente, también vamos eventualmente a conseguir que el gobierno nos dé los apoyos que requerimos para vivir en forma sostenible. Tenemos que aprender a administrar y gerenciar el uso de la energía. Todos los productos y servicios consumen energía. Y hay hoy en día soluciones, pero ciertamente el principal problema que hoy en día existe o reto a resolver es resolver esas barreras financieras.
para tener acceso a energías limpias, para conocerlas. Sabemos que requiere una inversión, todos sabemos que si queremos instalar un generador fotovoltaico o energía solar, pues tenemos que hacer una inversión. Pero al empezar a acceder a esos datos y hacer nuestros cálculos y ver, ok, bueno, ¿y cuánto me ahorro? ¿De cuánto es mi inversión? También empezamos a ejercitar otras habilidades que tienen que ver con entender la parte financiera de la sostenibilidad, ¿no? Hoy en día no se puede entender tampoco la sostenibilidad sin que entendamos las tecnologías y que nos acerquemos a ver qué es lo que hoy en día ya existe, ¿no? Todo este tema de la información que existe sobre el cambio climático, se dice que se ha obtenido esta información de múltiples datos que se obtienen a nivel satelital y todo para entender cómo está siendo este comportamiento del clima y también que accedamos a la tecnología para entender y a lo mejor sumarnos a algún proyecto verde, ¿no? Hoy en día también hay mucha información donde podemos revisar qué proyectos verdes hay. A veces si tenemos la inquietud de emprender algo, de algún proyecto, revisemos este tipo de proyectos, aprendamos y eventualmente puede convertirse en una forma de vida, ¿no? Para alguien. Tenemos que poder trazar las emisiones a lo largo de la cadena de suministro. Y esto es algo muy importante. En la economía lineal existe poca colaboración. En una economía circular, en una cadena de suministro, va a haber mucha colaboración para entre todos los actores de la cadena de suministro tratar de reducir las emisiones, optimizar el uso de los recursos. Sabemos también, y en la pandemia los recursos empezaron a escasear, ¿no? A lo mejor por un tema derivado de salud, pero hemos dado por hecho que los recursos van a estar siempre ahí a nuestro alcance. Y hoy en día algo que estamos viviendo, los que vivimos en México es precisamente el tema del agua, ¿no? Ya no son recursos, hay que ocuparnos, ¿no? ¿Qué no hice bien antes? ¿Qué puedo hacer ahora diferente? Que se reduzcan las emisiones, pero lo primero es entenderlas, de dónde vienen. De eso se trata la trazabilidad. Y después, bueno, tenemos que estar informados de todas las regulaciones y qué tenemos disponible a nuestro alcance para adaptarnos. Y para cuando no hay disponibilidad de recursos o cuando tenemos que cumplir con alguna regulación local, con las leyes, que estemos bien informados y lo hagamos bien. Porque de ahí viene el siguiente punto que también está resaltado acá, evitar el greenwashing. Este es un concepto que para entenderlo fácil es, la intención, la acción y la comunicación tienen que ser congruentes. Yo no puedo venir aquí a hablarles a ustedes de economía circular con la intención de hacer difusión de esta información. Pero si yo no llevo a cabo acciones concretas en mi vida diaria, y si yo me quedo esas acciones, pero tampoco las comunico porque sé que son buenas prácticas o porque le genera valor a mis usuarios, a mi familia o a mi entorno en general, estoy haciendo greenwashing porque tengo la intención, pero no lo concreto, no lo llevo al plano de la acción, ¿no? Digo que soy, pero en realidad no lo demuestro con mis acciones. Y todo el desarrollo profesional que se requiere para llevar a cabo esta transformación, todos debemos fomentarla. Los negocios, las escuelas, en la familia debemos de fomentar que existan estas habilidades y este conocimiento para poder liderar o dirigir. Y lo principal es, puede ser que alguien diga, bueno, yo estoy súper convencida, en mi empresa lo quiero hacer, en mi familia, pero yo no mando, ¿no? Yo no tengo la autoridad. Bueno, de ahí es donde vienen y empezamos a ligar con las habilidades de cómo influenciar, cómo convencer. Entonces, el punto ahorita es tomar acción ahora, ¿no? Estas son solo algunas cifras de cómo el consumo del agua se ha triplicado en los últimos 50 años, ¿no? Y que en ciudades grandes como en la que nosotros vivimos, lo estamos viendo,
¿no? Ya de por sí la Ciudad de México es una zona con poca agua, con poca disponibilidad. Realmente las pocas lluvias y toda la situación que hoy sabemos sobre la distribución y escasez del agua, lo estamos viendo pues ya en nuestro día a día. Entonces, todo este consumo exponencial que está ocurriendo es en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto también que ha traído de consecuencia, bueno, emisiones que han aumentado en un 400%. También sabemos, y muchos dirán, es que el planeta ha evolucionado y ha pasado por esto y va a pasar, sí. El tema es que el tiempo en el que se están dando estos cambios hoy están siendo muy cortos y se tiene información de que es por la actividad humana, está generada por la actividad humana. Entonces, también el tema de la contaminación urbana, nosotros pues es algo que también estamos viviendo mucho. Ahí hay que pensar y reflexionar, ok, sobre cómo hoy en día pues tomamos nuestras decisiones de vivir en un lugar y a lo mejor trabajar en otro lado, ¿no? O por qué tengo la necesidad de estarme moviendo tanto de un lugar a otro en la ciudad. Puedo tomar a lo mejor aquí alguna acción de, bueno, yo veo que la empresa donde trabajo, no sé, no tengo el conocimiento, pero veo que hay emisiones. Por lo menos preguntar, ¿esas emisiones son contaminantes, no son contaminantes, se pueden evitar, ¿no? Y bueno, pues el dato de que menos del 3% del agua mundial es lo que tenemos disponible, ¿no? Y solo el 0,5% es accesible para la humanidad. Entonces, estas cifras o estos datos, pues creo que refuerzan el tema de decir, ok, tenemos que hacer algo a nivel local, a nivel individual. ¿Qué les proponemos y qué traemos? Empecemos por visualizar esta imagen de lo que es un desecho, un relleno sanitario, ¿no? Es algo horroroso, es algo que en algún momento, si alguien ha tenido que pasar al lado de un relleno sanitario, de percibir el olor, de ver cómo es posible que llegamos a generar toda esa basura, ¿no? Entonces, ¿qué datos son los que se tienen? Solo el 20% de los residuos se reciclan a nivel global, ¿no? Cada país, dependiendo de su infraestructura, bueno, en mayor medida se reciclan otros más que otros. Se sabe que hay 64 millones de personas afectadas por los grandes rellenos sanitarios que hay en el mundo y que hay 70% más de residuos, ¿no? Que hace 5 o 7 años. Entonces, podemos transformar y está en nuestro control y no dependemos de nadie de no generar basura y generar residuos, de hacer una separación básica para que evitemos precisamente que haya esa situación de tener rellenos sanitarios donde ya no hace sentido. Cómo yo saco de mi casa mi basura, se la lleva, ok, un sistema de recolección municipal, urbano que tenemos, ¿y a dónde se lo lleva? Mi casa está limpia, pero está dentro del mismo planeta, ¿no? Entonces se llevaron mi basura a otro lado. Entonces, esas cosas hay que cuestionarlas y decir, estamos hablando de la misma casa. Tenemos que ajustar algunos hábitos domésticos, ¿no? Muy sencillos. El uso responsable del agua. Hoy más que nunca, ya lo sabíamos desde que éramos pequeños. Yo recuerdo que escuchaba en el radio, en la televisión, que había como comerciales, ¿no? Que te decían, cuida el agua, ciérrale cuando te estés lavando los dientes, cuestiones así, que creo que hay que retomarlos, ¿no? Y empecemos a ver números, revisen su consumo de agua, revisen no nada más cuánto están pagando, cuántos metros cúbicos. ¿Qué es un metro cúbico, no? Desde ahí, ok, son 1,000 litros. Bueno, es difícil imaginarme en metros cúbicos. Bueno, pongámoslo en unidades de cubetas, ¿no? Todo eso se puede hacer, pero es precisamente donde empezamos si nos obligamos a hacer análisis. Cero desperdicios de alimentos. Mucho de lo que ensucia los residuos son los desperdicios de nuestros alimentos. Adquiramos y preparemos solo lo que vamos a consumir. Una casa que no genera desperdicio de alimentos reduce
yo les diría en un 50% su basura, que después ya estamos viendo, no es basura, son residuos, ¿no? Y lo que se genera de residuos se puede hacer composta. No sé hacer composta, bueno, vamos a ver más adelante cómo sería algo así. Podemos también hacer conciencia sobre lo que es el fast fashion, ¿no? Decía el video, tenemos una forma de vida donde hemos valorizado mucho tener lo nuevo, estar en tendencia, estar a la moda, ok, pero se puede hacer, pero se puede hacer en forma inteligente, ¿no? Si somos conscientes, bueno, ya desde ahí hay un buen inicio. A veces pensamos que cambiamos nuestro guardarropa y por regalárselo a alguien más, pues ya hicimos nuestra parte. Sí, es un buen comienzo, pero creo que sí hace falta mucho la parte de consumir conscientemente lo que voy a usar, ¿no? Hacer uso de los viajes en forma responsable, saber cuando hacen su cálculo de huella de carbono, podemos ahí visualizar cuánto impacta un viaje en avión, ¿no? Cuánto impacta el uso de combustible de nuestros automóviles. ¿Se puede hacer en forma sostenible? Sí. Ya empieza a haber cadenas de hoteles que tienen su certificación de sostenibilidad. Se pueden también de repente, bueno, comprar bonos, ¿no? Para mitigar nuestra huella de carbono. Y bueno, ¿qué es lo que me quedaría también al final? Bueno, me gusta viajar, ok, para eso trabajo, ¿no? Diríamos muchos, pero ¿cómo mitigo? ¿Cómo reduzco o cómo compenso esa huella de carbono? Pues lo puedo hacer cuidando y sembrando árboles, por ejemplo, ¿no? Los árboles es, pues, lo que genera oxígeno, lo que genera agua, lo que hace que llueva, lo que hace que se consuma el dióxido de carbono. Creo que podríamos hacernos cargo de, por lo menos responsablemente, cuidar un árbol o sembrar, ¿no? Y empezar por cuestionar y minimizar el uso de no reciclables, ¿no? Estas son como acciones a nivel individual, pero son acciones que también se pueden tomar desde una mirada de proceso e interconexión entre las diferentes partes. El tema del relleno sanitario, podemos ponernos una meta individual, 0 desperdicios al relleno sanitario. Y lo primero es rechazar lo que se va a convertir en un desperdicio y que no voy a utilizar al 100%. No, no compres, no consumas lo que no necesitas, ¿no? Después, ok, tenemos que consumir, lo sabemos, bueno, separación de residuos reciclables limpios. Es algo muy sencillo. No lo ensuciemos con el resto de los residuos sucios. Hay reciclables que están sucios y sí, hay que limpiarlos, ¿ok? Bueno, podemos hacerlo durante el proceso también de limpieza de los utensilios de cocina que ocupamos. Identifiquemos un centro de acopio. ¿A dónde podría yo llevar lo que ya separé? O simplemente separando, dignificamos también el trabajo de mucha gente que ayuda en todo el proceso de separación de basura, de entregarles los residuos separados, ¿no? Mis residuos que son orgánicos, bueno, puedo hacer una composta en casa. No me gusta, no le sé, no tengo tiempo. Bueno, empieza a haber también ya proveedores que nos pueden ayudar con esa parte y existen muchas bases de datos, hay mucha información ya en las redes, en el internet, de dónde podría ser y les aseguro que van a encontrar un lugar no muy lejano de donde viven. Verifiquen que cuando se haga el proceso de compra, esté identificado el empaque para que ustedes sepan si lo quieren separar o si alguien lo va a reciclar, que se sepa qué tipo de empaque es, ¿no? Y entonces facilitemos y agilicemos esta economía circular y comprando productos que vienen bien identificados, entonces vamos a ayudar mucho, ¿no? Empecemos a monitorear también nuestros consumos de recursos. Hagamos ese cálculo que les decía, ¿cuánta agua estoy consumiendo por día por persona en mi casa? ¿No? Y pongamos metas, ¿no? Sí se puede hacer una reducción. Construyamos nuestros datos, como familia también se podría hacer como organización, a ver cuánta agua estoy consumiendo para vender lo que vendo, para mi producción, para mantener a mi familia. Empecemos a hacer esos datos de ver, entendamos cómo se mide la electricidad, hace o no sentido que en algún momento yo implemente algo con energía solar, ¿no? Pero hay que ver los números.
hay muchas iniciativas de reducir el uso de energéticos, pero ciertamente existe el tema de la inversión, ¿no? En energías limpias, pero como les dije, planteemos el proyecto, hagamos los números, ¿no? Si no hace sentido, bueno, no hace sentido, en algún momento hará sentido, pero empecemos a hacer ese análisis. Y de participar en iniciativas en nuestro entorno, ¿no? Proponer y participar, por ejemplo, en acciones de reforestación. Como comunidad somos muy apáticos, ¿no? Entonces a veces solo falta que alguien tome la iniciativa y yo les aseguro, se empieza a sumar, ya no vas a ser tú, van a ser dos, tres. Realmente lo que hace falta es iniciativa y darnos el tiempo de involucrarnos en esas actividades. Hay limpiezas de cuerpos de agua, hay muchos lugares donde existen ríos que poco a poco se pueden ir limpiando, que bueno, no sabe cómo, pero el río existe, pero obvio se ve súper contaminado, pero se puede ir retirando basura, se puede incentivar y que por lo menos el paisaje se vea mejor, ¿no? Y llevar esta información, ¿no? Como en este caso estamos dando esta plática, estamos compartiendo conocimiento porque creemos que sí se pueden llevar a cabo acciones chiquitas, concretas y que no dependemos de nadie. Pero si podemos conectar con otros para sumarnos y llevar a cabo esto, es genial, ¿no? Entonces, para ya ir cerrando, ¿qué beneficios, ¿no? En nuestra vida diaria podemos obtener de esto? Cuando uno empieza a gestionar sus residuos, su consumo de agua, sus compras, se requiere conciencia y planeación. La realidad es que vivimos con prisa y soluciones rápidas, inmediatas. No pensamos en la consecuencia de cómo estoy solucionando mis necesidades, ¿no? El respeto por los recursos utilizados, que son recursos que afortunadamente nosotros tenemos disponibles, pero habrá quien no los tiene, ¿no? Ahora, digo, si alguien más no los tiene y esa parte no me interesa mucho, bueno, ok, pero se lo estás tomando del planeta, ¿no? Estás utilizando sus recursos naturales, estás ocupando el agua. Hasta hoy ninguno de nosotros puede generar agua, ¿no? Entonces hay que tener respeto por esos recursos que utilizamos. Responsabilidad por mis desechos, de hacer conciencia de no voy a aventar mi basura a otro lado, mi casa limpia, pero allá fuera sucio, ya no es una forma que hoy me parece aceptable de vivir, ¿no? Y la formación como líder empieza por uno mismo, ¿no? Por tomar esas decisiones responsables y sabemos, no son decisiones difíciles. Yo misma y mi entorno en el que he querido hacer este cambio, no es fácil, no es fácil, pero una vez que uno es consciente, con la constancia se van logrando los resultados. Y que empecemos a tomar estas decisiones desde esta perspectiva de economía circular. ¿A qué nos va a llevar? A innovar, a pensar diferente. Y eso es lo que creemos que aquí con ustedes, este grupo Fundación Beca que nos dio esta oportunidad, este foro es como súper importante y relevante porque yo sé que muchos de ustedes van a llevar a hablar de esta información con otras personas porque el nivel de educación y los recursos a su alcance les va a permitir promover el cambio. La misión y visión de Fundación Beca lo tiene clarísimo, ¿no? Quiere jóvenes profesionistas y eso significa tener acceso a la educación. Entonces, ¿para qué? Para que en el futuro, como gerentes, directivos o colaboradores de una empresa, puedan fomentar también estos cambios y porque a lo mejor ustedes van a formar también otros líderes, ¿no? El enfoque en la parte de progreso, de mejora continua, es algo que influye mucho cuando se tiene además una visión internacional y global. Y además que se tiene una infraestructura adecuada, ¿no? Yo creo que a raíz de esta plática y porque esta iniciativa surge de que dimos la plática en otra institución educativa, esto se va como multiplicando. Entonces, yo creo mucho en el potencial y el alcance que puede tener una plática aquí con ustedes y en un grupo, en una asociación como Fundación Beca. Y bueno, finalmente, ¿qué implica el liderazgo, no?
Bueno, pues enfrentar el reto de salir de nuestra zona de confort, de vivir distinto, de cuestionarnos, de buscar opciones, soluciones. Esto es innovar, aprender a influenciar también, a colaborar, que hoy en día hace falta mucho en diversos ámbitos, ¿no? Colaborar, a ayudar, transmitir conocimiento, y todo esto para mí engloba todo lo que es la formación y el crecimiento de un líder, ¿no? Seguramente muchos de nosotros ya tenemos familia, tenemos hijos, otros nos estamos formando, ¿no? Y el liderazgo no solamente es con otros, el liderazgo empieza con uno mismo, y creo que pues con esta plática es como un primer paso, una primera acción de muchas más. Y bueno, les dejamos aquí nuestros datos. Creemos realmente que los cambios individuales van a generar grandes cambios en corto plazo. Y junto con mi socia Judy Lea, que ha estado aquí acompañándome en la sesión, pues hoy en día hemos tomado como esto, como un emprendimiento, empezando por difundir la información, y en dado caso ir más allá, si en algunos de sus familias, negocios o instituciones están interesados en aprender más o en implementar ya un sistema enfocado en economía circular, pues estamos para brindarles todo el apoyo. Y pues les quiero agradecer mucho, mucho la oportunidad, y no sé si haya dudas, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Nelly. La verdad es que súper interesante el tema este de economía circular, algo que todos debemos de pasar la voz, de estar informados, de aprender, porque es un tema que nos atañe a todos y para el futuro de todos. Entonces, a mí me encanta escucharte porque me contagias ganas de hacer estos pequeños cambios desde casa y me emociona, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Exacto, Nos falta esta exacto. información, nos faltan estos tips, estas cosas. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, también a ti, Judith. Por aquí tenemos una pregunta. Nos pregunta Claro. Jessica, ¿dónde o a través de cuál organismo mexicano podemos consultar las regulaciones en materia de economía circular? Bueno, me parece que lo mejor es consultarla directamente en la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? En las publicaciones que están ahí formales. Se pueden encontrar cosas pues muy esenciales, o sea, cualquier industria o empresa está obligada hoy en día ya a cumplir con algunos básicos, ¿no? Pero hay otras iniciativas que hoy no son obligatorias. Por ejemplo, la Ley General de Economía Circular, que empieza a promoverse y que se piensa que en algún momento va a ser un básico, ¿no? Para poder hacer negocios en la Ciudad de México y a lo mejor en otras entidades. Pero en la Secretaría de Medio Ambiente es donde se deberían de consultar estas regulaciones. Y claro, ahí ya entramos a otro tema, ¿no? No cumplir con un básico de la ley implica que tu negocio lo puedes perder, te lo pueden clausurar, o digamos, en una visión así chiquita, ¿no? Si lo vemos más amplio es, bueno, yo no puedo hacer negocio haciendo las cosas o incumpliendo con los básicos ambientales a costa de que otros salgan perjudicados, ¿no? Claro. Entonces ahí sería. Perfecto, gracias, Nelly. Oye, otra duda. Si nosotros comenzamos a hacer la separación de basura en nuestra casa y todo, nos mencionabas que hay como varios lugares a donde lo podemos llevar. ¿En qué lugares? O tú, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, porque sabemos que se conectan de varias Ujú, partes de México y del mundo. Por ahí tenemos a algunos chicos que están en otros países. Pero aquí en Ciudad de ujú, México, algunos tips que nos puedas dar en dónde podríamos llevarlos, ujú, cómo los podríamos separar, qué sería como lo básico, cómo podemos empezar en casa, así, qué es lo que digas, ay, mira, es muy fácil, no sé, el PET o el cartón, ujú, así que podemos empezar en casa. ujú. Sí, y ahí, Judith, si quieres agregar algo, por favor, intervienes. Es muy buen punto, Sandy. Realmente el primer paso es separa todos tus residuos que están limpios,
Por ejemplo, una caja, un empaque, algo así, ok. La mayoría va a venir marcado. Hay instituciones, y si no me equivoco, está como Ecolana, Ecose, uno entra y hay un montón de lugares de acopio. Un lugar así sencillo que todo el mundo podría reconocer que es con el que yo, digamos, empecé, es si hay tiendas de Walmart que tienen centros de acopio, ¿no? Ah, Y ok. ahí en ese centro de acopio ya te dice, recibimos PET, plástico de este tipo, cartón. A veces yo he llevado algunos que me dicen, aquí no te lo puedo recibir, ¿no? Ujú. Todos los empaques aluminizados, por ejemplo, de las galletas, de las botanas, todo eso, se pueden también separar, se van metiendo como en una bolsita y en estos centros, los más comunes, te los van a recibir. Ya hay otros centros como más especializados que están distribuidos en varias zonas de la ciudad, pero si quieren empezar con algo así sencillo es todo lo que está limpio, ya ponlo por separado. Búscate uno de estos centros de acopio de Walmart y seguramente ahí los vas a poder ir a dejar. Y es importante dejarlos en lugares donde también sepamos que le van a dar una disposición correcta, para no caer en el greenwashing, ¿no? De decir, ay, Claro. sí, ya lo llevé, ya estoy bien, y resulta que no. Tu basura terminó tirada por ahí, ¿no? Y, Sí, ujú. claro. Oye, Pero hay que consultar en internet esos centros de acopio, Sandy, y van a encontrar varios y seguramente cercanos. perfecto. Oye, y ahora, bueno, si separo todos mis residuos de comida, como nos comentas, eh, ¿cómo puedo hacer la composta? O bueno, hay mucha gente, por ejemplo, pues en las grandes ciudades que no tenemos el espacio como un Un jardín, espacio. cosas así, porque vamos Ujú, a hacer la composta, pero luego, ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿dónde ujú, la llevamos? ¿Qué hacemos, no? Porque a lo mejor tenemos la buena intención, ya la separamos, pero pues vivimos ujú. en un departamento y ¿qué podemos hacer con esa composta que ya nos aplicamos a hacer? Justo parte de las acciones que estamos haciendo con Judith es conectar, por ejemplo, con otros emprendedores. Suponiendo que haces tu composta, ¿no? Y así yo, y por lo que yo también he empezado, es todos mis residuos de frutas y verduras o que están crudas o que las cocí solo con agua, ¿no? Las estoy separando, las mezclo con tierra normal, ¿no? Y la tierra por sí sola, bueno, va a empezar también a interactuar con estos compuestos orgánicos y va a incorporar a la tierra todo este residuo de frutas y verduras. Cuando uno hace la composta, lo que se va a obtener es una tierra que tú puedes llevarla, ponérsela a tus plantas, ¿no? Ponérsela a algún árbol que esté por ahí cerca, o hay emprendedores que están queriendo hacer huertos urbanos, donde uno puede llevar su composta, te la reciben y ellos la procesan, ya sea como residuos orgánicos o si tú dices, bueno, que yo ya tengo mi composta, pero no tengo a dónde ponerla, se las llevas y ellos las ocupan para precisamente empezar a crear estos huertos urbanos con esa tierra que ya trae, como que es más rica en esos componentes orgánicos, ¿no? Entonces hay como muchas opciones y hay inclusive una opción en el mercado que te llevan una cubetita, tú echas tus residuos, se los llevan y luego ellos te van haciendo como que ese servicio de ir por tus residuos y hacer composta. Perfecto. Pues sí es una buena idea. Ujú. En ese, a lo mejor los camellones que tenemos en las calles y todo esto, ¿no? Exacto, Como cuando exacto. nos dicen, adopten un arbolito, vayan y riéguenlo, así, ¿no? En la calle, pues también podemos usar la composta para esto. Oye, aquí tenemos otra pregunta. Ulises, ¿cuál es, desde su perspectiva, las palabras mágicas para convencer a la alta dirección de una empresa a empezar una agenda sobre economía circular? ¿Qué tan costoso es empezar? ¿Cuáles son los primeros beneficios que podemos esperar? Yo creo que la palabra mágica es que cualquier directivo dueño de negocio quiere que su negocio sea sostenible en el tiempo y que crezca de una manera rentable. Entonces, la economía circular implica un aprovechamiento mejor de los recursos y empiezas por reducir desperdicios, ¿no? Y yo diría que el inicio no es costoso. El inicio no es costoso. ¿Por qué? Porque ya con este enfoque de economía circular, lo primero que tiene que hacer alguien que va a proponer esto es que se haga este mapeo de los procesos para identificar en dónde se están generando desperdicios. Y a veces el desperdicio inclusive puede ser de tiempo, ¿saben qué? Invertimos mucho tiempo en juntas y no llegamos a nada. En lugar de 3 horas de junta, mejor
hagamos una iniciativa de buscar desperdicios a lo largo de nuestro proceso productivo. Entonces, empezar para mí creo que no cuesta. Eventualmente, si se quiere ir más allá, ya midiendo la huella de carbono, que se tenga que hacer una inversión, al final se tiene que hacer una evaluación financiera como proyecto de inversión para revisar el retorno y buscar alternativas. Y ese es, yo creo que lo primero que hay que decir, la economía circular no te va a costar más. Al final, la economía circular te va a redituar en mayor rentabilidad para el negocio. Y es un cambio de mentalidad en toda la organización. Oye, ¿y cuáles son los primeros beneficios que se pueden esperar ya que se hace esto? Bueno, normalmente es que tú hagas tus indicadores, ¿no? De negocio, de decir, ok, yo estoy vendiendo, no sé, 10,000 pesos al mes con mis, no sé, 5,000 pesos de costo. Ok, quiero seguir vendiendo los 10,000 con menos, ¿no? Entonces ya tú vas a empezar a ver que con esa eliminación de los desperdicios en energía, en materias primas, hay veces que los desperdicios se pueden vender, por ejemplo, una tarima de madera en un proceso productivo, pues bueno, ya como tarima, como pallet, ya no te va a funcionar, pero hay proveedores que te pueden dar el servicio de recolectar esos desechos y eso te va a generar unos ingresos. De hecho, si tú vendes tu PET, si vendes tu cartón, cuando estás en una industria más grande, inclusive de ahí a mí me ha tocado ejemplos que vendemos esos residuos y nos alcanza, por ejemplo, para hacer una celebración, ¿no? De que llegamos a un objetivo y ya pues nos alcanza para comprar eh, algunos regalitos o algo para la gente que contribuyó en la obtención de ese objetivo. Entonces, yo te diría que los beneficios primero son una forma más organizada de trabajar y segundo, que vas a encontrar que puedes vender residuos y que obtienes pequeños, sí, son pequeños, ¿no? Pero pequeños ingresos por la venta de esos residuos y además, eventualmente, el proceso se va haciendo más barato y más ágil, ¿no? Por este enfoque de reducción de desperdicios. Ay, pues muchísimas gracias, Nelly. Y nuevamente, te agradecemos a ti y a Judith. Por aquí Ulises nos dice que muchas gracias por la respuesta. Pues les agradecemos, como te digo, es un tema bien importante que todos debemos de pasar la voz e informarnos, seguir como creciendo nuestro conocimiento de todo lo que podamos hacer desde las pequeñas acciones, como dices, ¿no? Te agradezco Exacto. muchísimo. Les comento a todos, como saben, esta plática se queda grabada y se van a subir a nuestros canales de YouTube y de Facebook. Así que si la quieren volver a ver, va a estar ahí disponible. O si la quieren compartir, por favor, porque esto es como nuestra tarea, ¿no? Nuestro Sí, sí, sí. paso para contribuir con esta economía circular que todos estamos bien comprometidos a hacer por el bien de todos, por nuestro planeta. Entonces, compártanla, por favor. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima plática que tendremos por acá en Fundación Beca, como siempre tratando de traerles pues temas que son del interés para todos. Muchísimas gracias chicas, Muchas gracias. gracias, hasta Muchas pronto. gracias. Saludos a todos. Bye.